Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Somos alumnas de la Escuela Normal Rural Carmen Cerdán. Actualmente cursamos el séptimo semestre en la licenciatura de Enseñanza y Aprendizaje en Telesecundaria. Muy bien, el día de hoy les traemos un tema muy importante e interesante, el cual se llama Diseños de Investigación No Experimental y Encuestas. Me presento. Mi nombre es Guadalupe Silva Pérez. Y Lady Barrios Juárez. En esta misma investigación descriptiva, nos dice que debemos de ocuparla en alguna situación actual o pasada, es decir, que como nos los menciona, descriptiva, debemos de describir todo lo observado o de igual manera lo aplicado. Esta misma nos describe la realización, actitudes y los comportamientos de algún tema o de alguna actividad. Nos describe la realización en donde se debe de realizar un estudio descriptivo. Debemos de hacer algunas preguntas de qué es o qué fue, para qué, para realizar o para llegar a nuestro final, en donde nos mencionen o nos presenten las cosas de manera como son o eran. Por eso decimos que la investigación descriptiva se puede realizar o se puede ocupar en una situación actual o pasada. Cuando hacemos alguna investigación por primera vez, así como lo llamamos investigación descriptiva, debemos de observar muy bien o de aplicar nuestros datos en donde estos sean valiosos para nosotros y aún más cuando se investiga un área por primera vez. Es decir, que cuando nosotros empecemos un tema, no dejemos de un lado lo que es la observación de alguna acción. Esta misma acción nos va a servir para una recopilación de datos, donde también se puede relacionar con varias dimensiones del clima con el aprendizaje de los estudiantes y más que nada su satisfacción del profesor. Y por último, pues puede controlarse el clima para examinar relaciones casuales. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos una actitud buena frente al grupo, esta misma nos va a dar resultados en donde nosotros nos sirvan y estos resultados o estos datos van a ser muy valiosos para lo que es nuestra investigación. Cuando nosotros realicemos alguna investigación con el grupo, los mismos alumnos nos deben de aportar o nos deben de ayudar. Es decir, que cuando nosotros vamos a aplicar, por ejemplo, vamos a un test, que lo apliquemos, las respuestas de los alumnos nos sirven de alguna manera para obtener nuestros datos, en donde nosotros veamos un cambio que se lo apliquemos de un principio y de un final, en donde en el final nosotros nos demos cuenta qué fue lo que avanzaron. Cuando hacemos alguna investigación por primera vez, así como lo llamamos investigación descriptiva, debemos de observar muy bien o de aplicar nuestros datos en donde estos sean valiosos para nosotros y aún más cuando se investiga un área por primera vez. Es decir, que cuando nosotros empecemos un tema, no dejemos de un lado lo que es la observación de alguna acción. Esta misma acción nos va a servir para una recopilación de datos, donde también se puede relacionar con varias dimensiones del clima con el aprendizaje de los estudiantes y más que nada su satisfacción del profesor. Y por último, pues puede controlarse el clima para examinar relaciones casuales. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos una actitud buena frente al grupo, esta misma nos va a dar resultados en donde nosotros nos sirvan y estos resultados o estos datos van a ser muy valiosos para lo que es nuestra investigación. Cuando nosotros realicemos alguna investigación con el grupo,
los mismos alumnos nos deben de aportar o nos deben de ayudar. Es decir, que cuando nosotros vamos a aplicar, por ejemplo, vamos a un test, que lo apliquemos, las respuestas de los alumnos nos sirven de alguna manera para obtener nuestros datos, en donde nosotros veamos un cambio que se lo apliquemos de un principio y de un final, en donde en el final nosotros nos demos cuenta qué fue lo que avanzaron. Cuando estamos en un salón de clases, más que nada, el primer paso es describir los principales estilos de liderazgo, en donde nosotros nos realicemos preguntas descriptivas apropiadas, que estas podrían ser: ¿cuáles son los estilos de liderazgo de los directores? Que solamente no nos quedemos con las respuestas de los alumnos, sino que nosotros nos vayamos aún más. ¿Por qué? Porque todo es importante para tomarlo en cuenta, es decir, debemos de tomar el contexto. De igual manera, los estudios evolutivos investigan los cambios de los sujetos a través del tiempo, porque el tiempo es muy bueno, en el cual nosotros nos damos cuenta que a partir de desde un inicio se toma en cuenta lo que es el tiempo. El tiempo no solamente nos lo llevamos con los alumnos, sino que también nos lo llevamos en alguna manera con los maestros titulares, o en este caso los directores. Es importante que en este mismo grupo, o como ya nos daba el ejemplo del grupo de personas, en este caso adultas, tenemos que prestar la gran atención a lo que es la naturaleza de los sujetos y de las pruebas, que no o por ningún momento pues pierdamos de vista lo que son los sujetos y cuáles las acciones que ellos van realizando. Asimismo, deberían saber si la muestra se realizó con voluntarios y si los resultados podrían haber sido diferentes si se hubiese incluido otros sujetos. ¿Por qué? Porque cuando hacemos nuestra prueba, no tomamos en cuenta a veces lo que son los resultados de otros, en este caso, de otro grupo de adultos que piensan de diferente manera o hacen algunas otras acciones que este mismo grupo no las realiza. Asimismo, las técnicas de recogida de datos necesitan buscar la fiabilidad y la validez. Estas mismas deberán especificarse los procedimientos para la recogida de información. Como lo mencionaba, es muy importante que de alguna manera tengamos nuestra información buena, en donde esta nos va a permitir a la mejor qué tipo de acciones van realizando, o como ya nos los mencionaba en nuestras diapositivas anteriormente, qué metas ellos son las que tienen en mente, que no solamente nos podemos quedar con lo que nosotros piensemos, sino con los resultados que ellos vayan dando. Asimismo, es necesario especificar cuándo se recogieron los datos, por quién y bajo qué circunstancias, porque es muy importante que en este grupo, si digamos que es un grupo de 20 personas, no solamente tomamos en cuenta lo que son 15 personas. ¿Por qué? Porque nos estarían faltando 5, en donde nosotros debemos de tomar en cuenta a todo el grupo de personas para hablar de un buen 100%. No solamente quedarnos con un 75, con un 60%, porque entonces ya no podemos hablar que es un grupo de personas, en este caso, de 20 personas, sino que solamente nos quedaríamos con las que en ese momento estarían participando. Por eso es importante que tenemos que especificar cuándo se recogieron estos mismos datos y quién es la persona que en este caso se los va a aplicar y bajo qué circunstancias. Si los adultos de alguna manera fueron de manera, en este caso, buena, o se les estuvo que obligar. Es muy importante tomar en cuenta esta recogida de datos
para que nosotros nos demos cuenta qué investigación vamos a tener al final. Y no podrían faltar lo que son las relaciones en la investigación no experimental. Asimismo, nos dice que la relación o asociación se da cuando una variable varía sistemáticamente ante otra variable. Es decir, que si nosotros tenemos la recogida de datos de un grupo y la comparamos con la recogida de datos de otro grupo de personas, en este caso adultas, nos vamos a dar cuenta que tenemos dos variables. En estas variables debemos de observar o de alguna manera tomar en cuenta la recogida de datos y ver más que nada los resultados, cómo es que fueron saliendo. Si en la variable 1 tuvimos un resultado tal vez de un 75% y en nuestra variable número 2 tenemos un porcentaje del 50%, que a esto nos vamos más que nada en la recogida de datos y que es en donde nosotros entonces podemos decir que tienen alguna relación. Asimismo, las variables de interés son el curso y la autoestima. Existe una relación entre el curso y el autoestima, porque disminuye progresivamente el número de estudiantes con una autoestima alta a medida que se aumenta de curso. ¿Por qué? Porque estos mismos estudiantes, a como nosotros vamos avanzando, ellos de alguna manera van viendo lo que son sus metas, qué es lo que ellos quieren ir realizando posteriormente o a futuro. Que para igual tener alguna variable tanto de los estudiantes, pues es importante que nosotros tomemos en cuenta lo que es nuestra recogida de datos, para que ahí vayamos más que nada diferenciando lo que es entre un grupo de adultos y un grupo de alumnos. Ahora vamos a decir la relación entre el curso y la autoestima. Muy bien, el autoestima más que nada es el conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, sentimientos y tendencias de comportamientos dirigidos hacia uno mismo. Es decir, nosotros debemos de tomar en cuenta nuestra autoestima, cómo es que nosotros estamos, cómo nos sentimos o de alguna manera pues evaluarnos de qué es lo que hemos hecho bien y qué es lo que hemos hecho mal. Asimismo, en esta figura pues tenemos los estudiantes con una autoestima alta. Si nos damos cuenta, en lo que es el sexto curso, hay varios muñequitos y los estudiantes con una baja autoestima. O sea, nos damos cuenta en que los estudiantes con un bajo autoestima, pues de alguna manera no están activos, en donde no les dan ganas de estudiar tal vez o de evaluarse ellos mismos, de saber qué es lo que estoy haciendo mal. Si nos damos cuenta, a conforme va transcurriendo el curso, en los estudiantes con una autoestima alta, pues nos damos cuenta que se les va de alguna manera yendo, se les va yendo porque pues la presión, tienen un poquito más de presión y aumentan estudiantes con el autoestima baja, en donde no nos damos cuenta que debemos de estarnos evaluando, debemos de estar realizando nuestras acciones más que nada para que tengamos un autoestima alta. Y por último, en nuestro octavo curso, pues si nos damos cuenta, solamente quedan 2 personas, en donde pues son las únicas que se quedaron con el autoestima alta. Más sin embargo, pues si nos damos cuenta, hay estudiantes con un autoestima baja en donde pues ya se volvió lo que es la mayoría. Así mismo nos damos cuenta o ahí vamos diferenciando lo que es una recogida de datos. ¿Por qué? Porque en un principio había varios estudiantes con una autoestima alta, mas sin embargo, al final, si nos damos cuenta, están los estudiantes con el autoestima muy baja, en la cual, si nos damos cuenta,
pues estos estudiantes ya se quedan sin ganas de realizar nada. Por eso es importante que realicemos una investigación, en este caso descriptiva, y no pierdamos de vista lo que es nuestro sujeto que vamos a tomar en cuenta. ¿Para qué? Para que esta investigación se vaya realizando de la mejor manera y apoyando a lo que es, en este caso, los estudiantes, en donde nosotros encontremos algunas dinámicas para que ellos se sientan de alguna manera mejor y su autoestima sea alta. Y no nos quedemos con el grupo de estudiantes con un autoestima baja. ¿Para qué? Para que estos mismos estudiantes no se vuelva un grupo mayor, porque nos van quedando los grupos menores con el autoestima alta, en donde en un principio comenzaron bien, pero si nos damos cuenta, al final ya no están bien estos estudiantes. Las relaciones son importantes para nuestra comprensión de la enseñanza y del aprendizaje por varias razones. Primero que nada, las relaciones nos permiten hacer una primera identificación de las posibles causas de resultados educativos importantes. Por segundo, las relaciones nos ayudan a identificar variables que necesitemos para posteriormente investigar. Y en tercero, tenemos que las relaciones nos permiten pronosticar una variable a partir de otra, como veremos más tarde en este capítulo. Asimismo, tomando en cuenta, debemos de realizar estas relaciones para tomar en cuenta todos los datos que nos van a dar cada uno de nuestros resultados. Dentro de la investigación comparativa, nos dice que la finalidad de los estudios comparativos es investigar la relación de una variable con otra, examinando simplemente si el valor de la variable depende en un grupo es diferente del valor de la variable dependiente. Es decir, que si tenemos dos grupos, debemos de tomar en cuenta cuál va a ser el grupo diferente del valor de la variable dependiente y de la variable independiente, en donde nos vamos a dar cuenta que la investigación comparativa examina las diferencias entre dos o más grupos de una variable. Asimismo, nos podemos hacer algunas preguntas como si existen diferencias entre los alumnos de octavo curso y los de nuevo curso en sus actitudes hacia la escuela, y pues si nos damos cuenta de alguna manera sí, porque era como se mencionaba anteriormente en la imagen en donde nos aparece la autoestima muy alto en un principio cuando empiezas, y cuando se va cursando por semestres el autoestima va siendo más bajo. Asimismo, otra pregunta podría ser: ¿cuál es la diferencia entre los estudiantes que asisten a los colegios privados y los que acuden a los colegios públicos? Muy buena esa pregunta, en donde nos damos cuenta que a veces en los colegios privados se llega a tener más actividades que en los colegios públicos, mas sin embargo no se deja atrás que en ambos colegios se da la educación brindada por los profesores. Y de igual manera nos podemos hacer la pregunta de ¿cuál es la diferencia entre los profesores principiantes y los experimentados? Asimismo, si hay diferencia entre las puntuaciones de autoestima de los estudiantes de segundo, tercero y cuarto curso. En cada caso, nos debemos de tomar en cuenta que el investigador hace una comparación basada en datos descriptivos. En un ejemplo, podríamos decir que la investigación comparativa es un estudio de la relación entre el género y las notas escolares. Dentro del ejemplo, nos podemos dar cuenta que debemos de comparar una muestra de las notas de estudiantes femeninas con las de una muestra de estudiantes masculinos. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, algunas mujeres son las que trabajan ahora un poquito más que los hombres, mas sin embargo no se deja atrás que los hombres igual hacen su esfuerzo para realizar algunas actividades.
Y si nos podemos dar cuenta, los resultados muestran cómo las diferencias de una variable, el género se relaciona con las diferencias en otra variable, que son las notas. Si los resultados muestran que las mujeres tienen una media más alta de calificaciones, lo cual no es sorprendente, esto indica que existe una relación entre las dos variables. Dentro de la investigación correlacional, más que nada, debemos de realizar la idea básica de la correlación como una forma de conceptualizar los problemas de investigación. Primero, presentamos estudios de relación simple. Posteriormente, la investigación predictiva multifactorial más compleja, seguida por la cautela a la hora de interpretar correlaciones, es decir, en donde nosotros vamos a interpretar nuestros datos, cómo es que vamos a tener nuestra idea básica como la forma de conceptualizar algunos problemas. Dentro de los estudios correlacionales bivariados, es más que nada el estudio correlacional bivariado, los investigadores obtienen puntuaciones a partir de dos variables para cada sujeto y entonces van empleando los pares de puntuación para calcular un coeficiente de correlación. Más que nada, el término bivariado significa que dos variables están correlacionadas. Estas mismas variables se relacionan o se seleccionan porque la teoría, la investigación o la experiencia sugieren que pueden estarlo. Más que nada se selecciona luego una muestra y se recogen los datos. Es decir, que nosotros al tener estos datos ya podemos tener un estudio correlacional. Dentro de los estudios predictivos, más que nada en la educación, existen muchas situaciones en las que necesitamos realizar predicciones, es decir, que los profesores nos den más que nada estas mismas reacciones en donde los estudiantes al hacer ciertas tareas, ¿para qué? Para que nos predicen qué es lo que puede pasar en caso de no realizarla, donde esto tiene una consecuencia. Asimismo, los directores prevén el comportamiento del profesor sobre la base de los criterios usados para la evaluación de la eficacia de los profesores. Los profesores aconsejan a los estudiantes que se centren en especialidades particulares de acuerdo con un interés laboral o los de test de aptitud, porque si nos damos cuenta, en este mismo test, los profesores pueden predecir a los alumnos qué es lo que pueden realizar y qué no pueden realizar. Y asimismo, el estudio predictivo nos permite proporcionar una estimación más exacta del pronóstico que podamos realizar a los estudiantes. Asimismo, el estudio predictivo se puede hacer de forma retrospectiva a través de registros de los sujetos, es decir, de los estudiantes que vayan realizando, o bien puede realizarse longitudinalmente mediante la recogida, en primer lugar, de datos de la variable predictora, esperar un periodo de tiempo apropiado y después, más que nada, recoger los datos de la variable que se vuelve un criterio, porque nos damos cuenta qué avance han tenido los estudiantes con sus acciones que van realizando. Por ejemplo, supongamos que necesitamos solucionar más que nada o seleccionar los mejores profesores para un nuevo departamento en alguna escuela. Esencialmente, pues vamos a tomar en cuenta o vamos a predecir que los nuevos profesores que se elijan serán eficaces. ¿Para qué? Para una mejor formación para los alumnos. Ya una vez que ya estén establecidos, más que nada el poder predictivo, pues ya tendría un grupo de profesores. Deberíamos de realizar o en esa ocasión deberíamos de seleccionar qué profesor se podría quedar para ese colegio. Y dentro de lo que es la interpretación,
nos dice que los coeficientes de correlación se emplean generalmente en la investigación y parecen ser índices de relación simples y sencillos. Sin embargo, es necesario conocer varias limitaciones en el empleo de la correlación. La mayoría hacen referencia a la sobreevaluación. En esta sección, pues tenemos algunos principios importantes en donde debemos de tomar en cuenta que debemos de entender el significado de los resultados de una investigación correlacional, porque asimismo nosotros nos podemos dar cuenta que no solamente nos podríamos quedar con esa correlación, sin embargo existe igual la correlación múltiple, en donde los resultados pueden ser presentados apoyándose más que nada de las variables que son introducidas a los estudiantes. Dentro de la investigación mediante la encuesta, nos podemos dar cuenta que cuando hablamos de encuesta, nos referimos a un test o a un diagnóstico que nosotros podemos realizar a los alumnos o a varias personas, en donde les presentamos un plan de algunas preguntas y ellos van tomando estas mismas respuestas o nos las van dando. Dentro de la investigación mediante encuesta, pues más que nada el investigador selecciona una muestra de entrevistados y les administra un cuestionario o realiza entrevistas para recoger información sobre las variables de interés, es decir, sobre nuestro tema de interés que nosotros queramos hacerles a los estudiantes. Los datos recogidos se utilizan para describir las características de una cierta población. Las encuestas también emplean para reconocer las actitudes, las creencias, los valores, las características demográficas, los comportamientos, las opiniones, los hábitos, los deseos y las ideas de las personas. Y no solo con eso, además podemos conseguir otros tipos de información. Se emplean frecuentemente en los negocios, la administración, la política, la sociología, la sanidad pública, la psicología y la educación, debido a la exactitud de la información obtenida para un gran número de personas a partir de una muestra reducida. Si nos damos cuenta, en la mayoría de algunas encuestas que podemos realizar, más que nada nos describen la incidencia, la frecuencia y la distribución de las características de una población indefinida. Además de ser descriptivas, las encuestas pueden unirse también una para explorar relaciones entre variables o de una forma explicativa. Asimismo, nos podemos realizar algunas preguntas de manera descriptivas y de igual explorar una relación. Dentro de la manera descriptiva podemos realizarnos la siguiente pregunta. ¿Cuál es la medida de tiempo que utilizan los profesores para preparar las lecciones? En este caso, si nos damos cuenta, es una buena pregunta porque a veces los maestros se llevan más tiempo del que se debería dar en una asignatura. Igual nos podemos hacer la pregunta de ¿cuáles son las técnicas de asesoramiento más habituales que usan las orientaciones de los institutos? ¿Y qué piensan los directores sobre los niños de integración que sufren perturbaciones emocionales? Son muy buenas estas preguntas y las podemos tomar en cuenta para realizar una investigación mediante una encuesta, que es en donde nos las van contestando y nosotros nos vamos dando cuenta de estos mismos resultados de interés que tengan los alumnos. Dentro de explorar una relación, nos podemos hacer la pregunta de los profesores que están a favor del contrato indefinido prueban experiencias de la innovación educativa menos a menudo que aquellos que no están a favor. O de igual manera, si existe una relación entre las actitudes de los profesores
hacia la disciplina y la satisfacción del estudiante con la clase. Si nos damos cuenta, aquí mismo nos hablan de los profesores. En este caso, ya no tomaríamos en cuenta los alumnos. Investigación mediante encuesta. En esta parte nos menciona que el investigador debe de seleccionar la cantidad de personas a entrevistar y que de esta manera vamos a poder obtener o recabar la información sobre el tema de interés. Asimismo, nos dice que para que podamos obtener ciertos datos, pues es necesario aplicar un cuestionario o mediante entrevistas. Una de las funciones que tienen las encuestas al momento de ser aplicadas es que podemos obtener distintos tipos de información, como por ejemplo características de una población, comportamientos, hábitos, creencias, ideas, opiniones, entre otras cosas. Las encuestas brindan la información necesaria, misma que nos permiten conocer la frecuencia y la distribución de las características del grupo que se esté estudiando. Asimismo, estos resultados nos ayudan a describir y a conocer de una forma más descriptiva la población. Para las encuestas se manejan tres categorías, las cuales son descriptivas, explorar una relación o de una forma explicativa. Algunos ejemplos de las interrogantes que podemos utilizar para la categoría descriptiva son: ¿cuáles son las técnicas de asesoramiento más habituales que usan los orientadores de los institutos? ¿Qué piensan los directores sobre los niños de integración que sufren perturbaciones emocionales? Para la categoría explorar una relación, otra de las interrogantes podría ser: ¿tienen más conflictos las parejas que culpan de los problemas al otro que los que se culpan a sí mismos? ¿Existe una relación entre las actitudes de los profesores hacia la disciplina y la satisfacción del estudiante con la clase? En la categoría de una formación explicativa, un ejemplo podría ser: ¿cuál es la razón de que algunos colegios integrados sean verdaderamente integrados mientras otros pertenecen segregados? ¿Por qué los estudiantes de un colegio progresan más que los estudiantes similares de otro colegio? ¿Por qué los directores envían cartas regularmente a los padres y otros raramente lo hacen? Schott, 1996, nos dice que hay tres importantes razones para que estas encuestas sean muy populares, y esto es por su versatilidad, eficiencia y generalizabilidad. Asimismo, podemos darnos cuenta que en la educación, en la sociología y en los estudios políticos, la información que utilizan o para obtenerla es mediante encuestas. Estas encuestas son utilizadas frecuentemente. Se dice que las encuestas son versátiles, ya que éstas pueden ser aplicadas en casi cualquier problema o cuestión que se presenta. Asimismo, son eficaces porque en ella podemos obtener información sobre muchas variables y la información recogida es verídica y confiable. Asimismo, decimos que es generalizabilidad. Esto porque, como ya mencionamos anteriormente, estas encuestas pueden ser aplicadas en casi cualquier cuestión en general. Podemos decir que las encuestas son muy habituales, ya que mediante ellas podemos obtener información creíble y a un bajo coste, más en las encuestas escritas, las cuales se pueden repartir mediante el correo o repartirlas mediante un grupo de personas. Otra razón muy importante para utilizar las encuestas es que en ellas podemos conseguir u obtener información general de una población numerosa, a pesar de que las encuestas solo sean aplicadas a una cantidad reducida. Podemos decir que mediante las encuestas podemos conseguir
información acerca de una descripción, opiniones, actitudes, entre otras cosas. Para la realización de una investigación mediante encuestas, resulta de gran ayuda seguir una secuencia de pasos y es la siguiente. Como primero, sería definir la finalidad y los objetivos. En esta parte se debe definir el propósito y los objetivos de la investigación. El objeto debe de ser lo más claro, corto y conciso posible. Por ejemplo, el propósito de esta investigación es determinar los valores de los estudiantes universitarios. Segundo paso, seleccionar los recursos y la población objetivo. Aquí es muy importante determinar el tiempo que se le va a invertir, dinero y el personal que va a necesitar antes de diseñar un método específico para recoger la información. El tiempo, dinero y personal es muy importante determinarlo, ya que esto puede afectar el tamaño de la muestra que puede extraerse. Asimismo, es preferible hacer un estudio pequeño que uno grande mal hecho. Se debe definir la población o grupo al cual se va a investigar, especificar el grupo del que se va a recoger dichos datos. Si la población es muy amplia, el resultado sería difícil y costoso para obtener una muestra representativa. Paso número 3. En este debemos elegir y desarrollar técnicas para recoger datos. Para ello, puede utilizarse el cuestionario, la entrevista telefónica o la entrevista personal. Estas son las técnicas más recurrentes para obtener la información de los datos. 4. Instrucciones. En esta parte es muy importante especificar las instrucciones que sean claras para las personas que van a ser entrevistadas, ya sea una entrevista oral, personal o mediante llamada telefónica. Estas instrucciones deben de quedar lo más claras posibles, ya que es de gran ayuda, pues favorece para que la información que sea recolectada sea de la misma manera. Por ejemplo, si se va a marcar con una X, pues explicar bien que todas las respuestas deben marcarlas con una X, o de lo contrario, pues con una palomita. Paso número 5. Muestreo. En esta parte se determina la lista de la población de la cual se va a obtener la información de la investigación. Nos dice que tenemos dos tipos de muestreo, ya sea el probabilístico o el aleatorio. Normalmente en las encuestas usan más lo que es el muestreo probabilístico. En este nos dice que los sujetos se deben de extraer a partir de una población más amplia, de manera que se conoce la probabilidad de selección de cada miembro de la población. Aunque las probabilidades no son necesariamente iguales, en este puede seleccionarse solo un porcentaje muy pequeño de la población. Como punto número 6 tenemos lo que es la carta de difusión. Esta carta de difusión nos sirve para darle un panorama a grandes rasgos al entrevistado. En el caso de los cuestionarios por correo, la forma del documento adjunto es muy importante. Es muy importante el diseño para que este mismo tenga una parte de interés por estas personas que van a ser entrevistadas. Asimismo, nos sirve para determinar el porcentaje de las personas que devolverán el formulario completo. Esta debe ser breve y darle la credibilidad del investigador. ¿Cómo se le va a dar la credibilidad del investigador? Pues en este caso se debe de poner los nombres
y las identificaciones de estos investigadores. También esta carta debe de incluir la finalidad y la intención que tiene este estudio. Esto debe de ser a grandes rasgos. También en dicha carta se debe de mencionar la importancia que tiene el estudio para el entrevistado y de igual manera la importancia que tiene el entrevistado para el estudio. También en esta carta se debe de dejar en claro al entrevistado que sus datos son confidenciales y de igual manera en esta misma se debe especificar el tiempo que tendrán para contestar y de igual manera para poder devolver este cuestionario. Normalmente consta de una semana, más o menos. Asimismo, es importante agregar una breve descripción del cuestionario y del procedimiento. A grandes rasgos se debe de explicar en esta carta. Asimismo, se debe de anexar también la probabilidad de obtener resultados, qué o en qué nos ayuda a nosotros el que ellos contesten estos cuestionarios. No debemos olvidar que también se debe de agregar una petición de cooperación y algo muy importante es agregar un agradecimiento al entrevistado. Esta carta es de suma importancia, ya que debe de estar ordenada. El orden que lleve esta carta, pues sí, es muy importante, ya que esto es como darle una mayor credibilidad a esta misma en el orden que lleve y debe de tener una apariencia profesional. Cabe recalcar que no debe llevar errores de ortografía o de gramática. Por otro lado, es importante considerar en la carta para mayor fiabilidad es que esta carta pues debe de ir personalizada, o sea, agregarle personalmente el destinatario. Como punto número 7 tenemos lo que es la prueba piloto. En esta prueba piloto es la que nos va a ayudar a componer el muestreo que en el punto número 5 pues ya se mencionó. Esta prueba nos puede ayudar a identificar las necesidades de cambio, donde al menos 10 sujetos estén dispuestos a completarlos y a proporcionar sugerencias para mejorar la calidad. En esta prueba piloto también nos ayuda para tener una estimación aproximada de la cantidad de tiempo que ésta nos va a llevar para completar la encuesta. También la prueba piloto nos va a proporcionar una idea inicial del patrón de respuestas más probables. Rara vez se realiza una prueba piloto inicial, seguida de una prueba piloto más formal sobre una encuesta mayor. Como punto número 8 tenemos lo que es el seguimiento. En esta parte podemos presenciar que independiente de haber enviado el cuestionario inicial y posteriormente la carta adjunta, pues no se obtienen los resultados que uno espera. Normalmente se muestra una respuesta de lo que es un 40 y un 60%. Entonces, para eso, pues se le debe de dar un seguimiento. Lo primero que debemos hacer es enviar una tarjeta como recordatorio. Esto debe ser a unos 10 días o 2 semanas posteriores al envío inicial. Esta tarjeta solamente debe de ser para las personas que aún no han contestado. Entonces aquí se les manda una carta de seguimiento 3 o 4 semanas después, en donde también se debe de incluir una copia de la encuesta. Asimismo, en el caso de los investigadores,
puede recurrir a varios procedimientos. Una de ellas pues es una carta de seguimiento a todo el mundo, indicando que quienes hayan devuelto ya el cuestionario pues pueden ignorarla. Asimismo, el investigador puede codificar los cuestionarios sin el conocimiento de los sujetos para identificar a los entrevistados. En esta parte, o una vez mandando lo que es la tarjeta de seguimiento, podemos presenciar un aporte de lo que es un 10 y un 30%, más de las respuestas obtenidas en un principio. Esto quiere decir que una vez sumando lo primero que se obtuvo con lo actual, pues ya tenemos un total aproximado del 70% o más. Como punto número 9 tenemos a las encuestas no contestadas. En la mayoría de las encuestas habrá un porcentaje de sujetos que no devuelven el cuestionario. A estos sujetos se les denomina sin respuesta y el investigador necesitará hacer esfuerzos adicionales para comprobar la inclusión de estos sujetos, los cuales podrían alterar los resultados. Asimismo, debería prestarse especial atención a los estudios con un índice de respuesta relativamente bajo, con un menor de 70%, y sin un análisis de la forma de los no entrevistados puede cambiar los resultados. La investigación ha demostrado que el índice de respuesta para las encuestas por correo puede incrementarse sustancialmente mediante el uso de gratificaciones económicas. Por último, podemos decir que el tema de las entrevistas no es nada sencillo. Por el contrario, este lleva una secuencia de pasos para que ésta pueda tener resultados favorables y verídicos. Como siguiente subtema tenemos lo que es la investigación ex post facto, en la cual nos menciona que en la mayoría de los casos no se estudian las relaciones casuales, en lo que son los diseños descriptivos y correlacionales. Para esto también nos dice que existen unos diseños no experimentales que se usan para investigar las relaciones casuales. Nos dice que uno de estos diseños que se pueden utilizar pues tiene como nombre ex post facto, el cual tiene la finalidad de la investigación es examinar cómo una variable independiente identificada produce cambios en la variable dependiente, pero las circunstancias no permiten un diseño experimental. Para eso podemos considerar las siguientes preguntas. ¿Cuál es el efecto de las familias monoparentales en el rendimiento? ¿Cuál es el efecto de la asistencia a una guardería sobre el grado de sociabilidad de los niños? ¿Cuál es la relación entre la participación en actividades extraescolares y la autoestima? Características de la investigación ex post facto. Aunque quisiéramos estudiar las relaciones de causa y efecto, en tales situaciones, las circunstancias de la investigación hacen que no pueda llevarse a cabo esta manipulación de la variable independiente. El tipo de diseño que se emplea en la mayoría de estas situaciones se llama ex post facto o comparativo casual. Una de las características que tiene esta investigación es que el propósito que éste tiene es averiguar si una o más condiciones previas han causado las posteriores diferencias entre los grupos de sujetos. Asimismo, nos dice que en esta investigación el investigador intenta determinar si las disparidades entre los grupos ha dado lugar a una diferencia observada en la variable dependiente. Los diseños ex post facto
se confunden fácilmente con los diseños experimentales. Esto porque tienen una cierta finalidad semejante, la cual pues determina las relaciones causa y efecto. Podemos decir que los estudios experimentales y semi-experimentales, el investigador controla de forma deliberada el efecto de alguna condición por medio de la manipulación de la variable independiente. Mas, sin embargo, en la investigación ex post facto no existe manipulación de las condiciones, ya que la posible causa ocurrió antes de que iniciara el estudio. Entonces podemos decir que la diferencia que existe entre el diseño experimental con el ex post facto es que los experimentales, de alguna manera, el investigador controla el efecto de alguna condición mediante la manipulación. Y en lo que es la investigación ex post facto, no existe manipulación alguna, ya que la causa de esto ocurrió antes de que se iniciara dicho estudio. Los diseños ex post facto también son muy confundidos con lo que es la investigación correlacional y comparativa, pero cabe recalcar que en este aspecto lo que es el diseño ex post facto intenta identificar relaciones causales, mientras que la investigación comparativa y correlacional no lo hace. Aunque en la investigación ex post facto no puede manipularse la variable independiente, es necesario utilizar una cierta cantidad de procedimientos. Para esto debemos de realizar cuatro pasos que consiste en la realización de la investigación ex post facto. El primer paso consiste en la formulación de un problema de investigación que incluya las posibles causas de la variable dependiente. La elección de las posibles causas se basa en las investigaciones previas y en la interpretación que los investigadores dan a las observaciones de los fenómenos que están estudiando. Por ejemplo, el investigador quiere investigar el efecto del tamaño de la clase en el rendimiento y es posible asignar estudiantes de forma aleatoria a diferentes tamaños de clase para llevar a cabo un experimento real. En este caso, el interés del investigador puede basarse en una investigación correlacional que muestre una relación negativa entre el tamaño de la clase y el rendimiento, y las observaciones sobre el alumno de clases más reducidas no parecen ser mejores. Posteriormente viene el segundo paso. En este caso es identificar las posibles hipótesis alternativas que podrían explicar la relación. Por ejemplo, en este caso el investigador enumera como posibles causas de un mejor rendimiento en las clases reducidas varios factores. Un ejemplo es las clases con pocas personas, o sea, menos numerosas, para que los estudiantes con una mayor capacidad estén en las clases más reducidas, o los estudiantes con mayor capacidad estén en las clases más reducidas. En el tercer paso es encontrar y seleccionar los grupos que serán comparados. En nuestro caso, como ejemplo, sobre el tamaño de la clase y rendimiento, el investigador necesitará inicialmente definir de forma matemática tanto el tamaño de la clase como del rendimiento. Una clase reducida podría tener menos de 15 alumnos y una clase numerosa más de 25. El rendimiento puede definirse con la adquisición de conocimientos por parte del estudiante mientras esté en esta clase.
El investigador también necesita identificar los recursos y su localización. Supongamos, en este caso, el investigador está interesado en los niveles de primaria y la población accesible pertenece a un único distrito escolar. Una vez que se han identificado las variables, los grupos deben seleccionarse de manera que sean lo más homogéneos posibles en lo que se refiere a las características que contribuyen la hipótesis alternativa y que sean diferentes con respecto a la variable independiente. En el ejemplo mencionado ya anteriormente, el investigador selecciona grupos que se diferencian en el tamaño de la clase, pero que son similares en factores como capacidad, ambiente socioeconómico, métodos de enseñanza, calidad de los profesores y motivación de los estudiantes. Como cuarto paso es recoger y analizar los datos sobre los sujetos, incluyendo datos sobre factores que pueden constituir hipótesis alternativas. La mayoría de los datos necesarios ya han sido recabados y solo necesitaríamos recoger los datos de las fuentes apropiadas. En el análisis de datos es muy similar a los procedimientos utilizados en estudios experimentales o semi-experimentales, en los que los grupos se comparan según las variables de interés. Por ejemplo, en nuestro estudio mencionado como ejemplo ya anteriormente, puede obtenerse la media de todas las puntuaciones de rendimiento y compararse con la media del rendimiento en las clases numerosas. Para esto, los datos de las variables externas también se comparan y se incorporan a los análisis estadísticos para ayudar a establecer juicios sobre hipótesis alternativas. Para cada tipo de investigación nos recomienda seguir o tener en cuenta ciertas preguntas que nos muestran en este capítulo para la investigación descriptiva, comparativa, correlacional, de encuesta o investigación de ex post facto. A lo largo de este capítulo nos hemos percatado que nos ha proporcionado una revisión de investigación a grandes rasgos, de acuerdo a la investigación descriptiva, correlacional, mediante encuestas y ex post facto. Una de las principales características o puntos que vimos en este capítulo son los siguientes. La investigación descriptiva se preocupa por la situación actual. Punto número 2. Los estudios evolutivos investigan los cambios de los sujetos a través del tiempo y son longitudinales y transversales. Otro punto importante fue que los estudios de relación comparativos examinan las diferencias entre los grupos. Punto número 4. Los estudios de relación correlacionales manejan al menos dos puntuaciones obtenidas de cada objeto. 5. Los estudios comparativos y correlacionales deberían definir de forma rigurosa el muestreo, la instrumentación y los procedimientos para la recogida de datos. Punto número 6. La selección de los sujetos y de los instrumentos de la investigación correlacional deberían asegurar un rango de respuesta para cada variable. 7. La investigación predictiva de la variable criterio se predice a partir de un comportamiento previo, medio por la variable independiente. Punto número 8. La correlación múltiple permite la combinación de varias variables independientes en relación con la variable dependiente o la variable criterio. 9. La correlación nunca debería inferir casualidad por terceras variables que no han sido medidas y a su incapacidad para evaluar dirección casual entre las dos variables. Para cada tipo de investigación nos recomienda
seguir o tener en cuenta ciertas preguntas que nos muestran en este capítulo para la investigación descriptiva, comparativa, correlacional, de encuesta o investigación de ex post facto. Para cada tipo de investigación nos recomienda seguir o tener en cuenta ciertas preguntas que nos muestran en este capítulo para la investigación descriptiva, comparativa, correlacional, de encuesta o investigación de ex post facto. Esto ha sido la exposición por parte de las alumnas ya antes mencionadas, que es Guadalupe Silva Pérez y Lady Barrios Juárez. Esta fue nuestra presentación del tema diseños de investigación no experimental y encuestas. Agradecemos su atención prestada. Gracias.